compartir la última alabanza aquí en su presencia, en su casa de oración. Sigamos en su presencia, hermanos, aleluya.
Bueno, gracias al Señor por este tiempo de adoración guiado por nuestra hermana Milka. Vamos entonces a tener un tiempo en donde podemos reflexionar de la palabra. Y cuando el pastor me contactó para pedirme que estuviera a cargo de la dirección y de la palabra, empecé a pensar cuál sería, digamos, el punto para el mensaje más adecuado para empezar un nuevo año. Habiendo tenido un año complicado, un año que fue asolado por la tristeza, por la desesperación, por la angustia asociada con básicamente esta pandemia, que justamente de alguna forma también está relacionada con nuestra actitud como seres humanos, como hemos sido con la creación, ¿verdad? Como con nuestras prácticas, sobre todo empezó con las prácticas alimenticias inadecuadas, como veíamos, ¿verdad? Y que ha sacado a flote todas las deficiencias de esta sociedad en la que vivimos, tanto la de los países ricos como la de los países pobres, los países que están en el medio, en fin, ha demostrado que estamos muy lejos de ser esa sociedad que los políticos intentan vender. Y la pandemia ha mostrado el verdadero rostro de nuestra sociedad. Y lamentablemente ha mostrado el rostro asociado con las malas prácticas, la falta de vergüenza y falta de compromiso asociado con el tema de que las personas, que tiene que ver con el hecho de que las personas están muy alejadas del Señor. Es un año que demostró justamente cuán alejada está el mundo de Dios. Más allá de lo que pensemos o no, esa es la realidad. Pero afortunadamente siempre hay esperanza, siempre hay oportunidades. Y siempre para nosotros los cristianos eso es una ley. Estamos de acuerdo y estamos claros de que Dios siempre tiene en su propósito el final de cada uno de los momentos difíciles. Yo recuerdo una historia interesante que tiene que ver con lo que pasó hace 30 años en Colombia, cuando estaba Colombia viviendo en pleno esplendor la violencia del cartel de Medellín de Pablo Escobar, en el año 1989. Colombia tenía un hombre que parecía ser la esperanza desde el punto de vista político de la sociedad, que se llamaba Luis Carlos Galán Sarmiento. Un hombre que había crecido criticando la Colombia desde el punto de vista político y estaba llevando un programa político progresista en su partido y estaba por supuesto en contra de lo que hacían estos narcotraficantes. Y a este hombre lo asesinaron el 18 de agosto de 1989, el cartel de Medellín. Lo asesinó en un poblado cerca de Bogotá que se llama Soacha. Y la persona que lo sustituye, que fue después el presidente de Colombia, César Gaviria, va con él en el momento, en el carro, en su carro blindado hacia el discurso. Y conversando le dice: no tienes que ser tan fuerte con los narcotraficantes, ya en minutos que iba a ser asesinado, no lo sabía, porque la vida no tiene que ser así, tienes que concentrarte en un único tema y que pueda dañar tu presidencia. Y Luis Carlos Galán le dijo algo a César Gaviria que él lo tomó después como lema de su campaña: independientemente de lo que me pase a mí, habrá futuro. Y ese fue el lema de la campaña de Gaviria: habrá futuro. Independientemente de cómo ha sido el año, yo quiero decirte hoy que hay futuro. Habrá futuro independientemente de las circunstancias, independientemente de cuán difícil haya sido. Entonces, yo quisiera con ustedes reflexionar hoy en 3 puntos que yo creo que desde el punto de vista personal me los he planteado para guiar mi vivir en este año en dependencia de lo que Dios quiera. Y para eso reflexionaba y buscaba un paralelo a lo que estamos viviendo ahora, y lo encontré con lo que experimentaban los discípulos cuando
Jesús resucitó, ¿verdad? Después de todos esos 3 días de desasosiego, falta de paz, tristeza, porque Jesús había sido crucificado y había sido muerto, había sido enterrado. Los discípulos estaban desconcertados. Pedro había pasado una experiencia muy negativa en el patio, en el templo, en la parte del patio del templo donde fue, interrogado, y negó lamentablemente a Jesús como hombre que era, por miedo. Pero justamente después de pasar esta experiencia complicada, tuvieron la dicha de ver a su Jesús resucitado, tuvieron la dicha de ver la esperanza hecha carne. Y la primera historia que traigo para ustedes hoy es una que tiene que ver con ese tipo de experiencia, y que la encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, el versículo 6, que tiene que ver con el punto que yo le he titulado: alinea para este año tus sueños con la voluntad de Dios. Yo quiero que nosotros aprendamos a alinear nuestros sueños con la voluntad de Dios. Y esto de alguna forma se ve reflejado en esta conversación que tuvieron los discípulos con Jesús antes de que Él ascendiera al cielo. Ya Jesús había estado con ellos por 40 días después de la resurrección, había estado conversando con ellos, estuvo restaurado a Pedro, como ustedes conocen, y ahí está dispuesto a partir. Y entonces dice la palabra que los que se habían reunido allí con el Señor le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Alinea tus sueños con la voluntad de Dios. La pregunta esta que le hacen los discípulos es una pregunta básicamente que tiene que ver con la naturaleza humana. Jesús resucita, ellos se dan cuenta de que están delante de Jesucristo, de Cristo, el Hijo de Dios, y por supuesto lo primero que les viene a la mente es la cuestión de dominio político. En la historia del pueblo de Israel, el Cristo iba a ser el libertador del pueblo, iba a ser el que iba a restaurar el dominio la jurisdicción de Israel de nuevo a los judíos, porque ustedes sabían que estaba bajo dominio romano en aquel tiempo, era una provincia romana, y los discípulos ya entusiasmados, viendo que estaban justamente delante de Cristo, convencidos de que la profecía era una realidad, porque ya los habían vivido, Cristo había resucitado y estaba con ellos, se empiezan a ubicar en lo que podría ser llamado su deseo histórico, su deseo como habitantes de aquel país. Era que el Cristo se afianzara como el líder que iba a ser y armara un ejército quizás y restaurara, como dice la pregunta: restaurarás el reino a Israel. Eres tú, y por tanto es hora de hacer eso. Y la respuesta del Señor es muy interesante y no se hace esperar. Pero antes de analizar un poquito, quisiera que ustedes no olvidaran esto, porque independientemente de nuestra experiencia con el Señor, no vamos a poder nunca quitarnos el peso que siempre tiene en nuestras vidas nuestra naturaleza como humanos. Y nuestra naturaleza como humanos obviamente a veces nos dicta sueños y perspectivas que no necesariamente siempre tienen que estar alineadas con la voluntad de Dios. Y obviamente la respuesta del Señor está muy clara. Y muchas veces, incluso a veces, hay que decirlo así, esos sueños a veces, o algunas preguntas que le hacemos al Señor pensando en eso, en el futuro, básicamente están respaldadas por pura curiosidad y no porque realmente queramos entender cuáles son los misteriosos planes del Señor. Y la respuesta del Señor se divide en 2 versículos muy claros. Dice que no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones. No es de ustedes saber cuál es la voluntad de Dios concerniente a la liberación y concerniente al futuro de su especie, de ustedes.
Eso no es lo que les toca a ustedes saber. Eso no es lo más importante ahora. Lo importante ahora es que ustedes sepan y aprendan a enfocarse en la voluntad que Dios de forma inmediata quiere traer a sus vidas. No es que no sea importante, no es que Dios nos niegue conocimiento, se lo dijo Salomón. ¿Qué tú quieres? Conocimiento, pues tendrás conocimiento. ¿Qué quieres? Sabiduría, pues tendrás sabiduría. El Señor lo dice, decía Jeremías: clama a mí, yo te responderé y te mostraré grandes cosas que tú no conoces, que son cosas ocultas. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que a veces el Señor necesita que nosotros aterricemos y nos enfoquemos en lo que Él quiere. Y a veces no es bueno desenfocarnos con misterios y cosas sobrenaturales, cuando lo que Dios quiere es que alineemos nuestros deseos y nuestra voluntad y nuestras perspectivas a su voluntad. Y a continuación entonces le dice, independientemente de que es solamente de Dios saber cuáles son los tiempos o las sazones, es potestad del Señor, y es el que dispone de eso, y yo que soy su hijo, me atrevo ahora a hablar sobre eso. Él dispone, y esa es la voluntad del Padre. Sí les digo que van a recibir poder. Van a recibir poder más allá de Él, y no asociado a la conquista o no poder político, no poder que tiene que ver con la restauración del reino político de Israel. No, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y este poder es para que ustedes me sean testigos, no para que ustedes tomen una ciudad, no para que ustedes se conviertan en una fuerza opositora. Van a recibir poder para que ustedes me sean mis testigos, aquí en Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Es importante que nosotros, independientemente de esta misión que le da el Señor de forma muy específica, porque aquí Él está diciendo que los está llamando a ser testigos de su evangelio, a ser testigos de su palabra, como lo hicieron, como fueron. Jesús, más allá de eso, nos está diciendo que es importante que nosotros aprendamos a alinear lo que pensamos y queremos con la voluntad de Dios. Esto está diciendo, es importante que ustedes se concentren y se enfoquen, porque lo que quiero es convertirlos en testigos míos. Quiero que ustedes sean, como les dije al principio, pescadores para mí, que sean pescadores de hombres y que se concentren en eso. Eso es lo que yo estoy pidiendo de ustedes. Y ese poder para hacer eso, para ser testigos míos, lo van a recibir cuando venga el Espíritu Santo. Y ustedes conocen la historia. Después, justamente, ese poder se tradujo en conquistas espirituales. Y la historia sucede empezó tan tempranamente como en Pentecostés. El primer discurso de Pedro ganó 3.000 almas, 3.000 personas. Interesantemente, recuerden que en aquel momento, como forma de demostrar que esas personas estaban teniendo una experiencia diferente, el Espíritu Santo se reflejó se concretó en aquellas personas con la posibilidad de hablar diferentes idiomas, ¿verdad? Lo que no significa que siempre que las personas hablen idiomas están recibiendo el Espíritu Santo. Fue interesante porque si ustedes buscan la palabra, y hago una parte en esto, si usted reflexiona un poco más en la palabra, se da cuenta de que la táctica de que los que estaban recibiendo el Espíritu Santo pudieran hablar diferentes idiomas estaba asociada con el hecho de que en ese momento, por la celebración, había judíos de diferentes partes del mundo allí. Y era si uno quiere, y no hablaban, en aquel momento no hablaban el idioma propio de la tierra, pero Dios quería llegar a esas personas. Y la forma en que lo logró fue haciendo que los cristianos que habían conocido al Señor y que estaban allí alrededor de Pedro, tuvieran la capacidad de hablar en diferentes idiomas por el Espíritu Santo y pudieran evangelizar allí a muchas personas. No siempre, y hay muchas congregaciones que confunden siempre el hablar en lenguas y lo identifican como un sello propio de recibir el Espíritu Santo, y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que en este momento justamente el Espíritu Santo les dio la posibilidad a esas personas de hablar en diferentes idiomas, pero el objetivo era claro, era que ganaran esos judíos que decían, pero está en el capítulo 2, ¿cómo lo vimos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en las que hemos crecido? ¿Cómo es posible que estas personas lo hagan, ¿no? Y justamente por eso ellos fueron salvados. Por tanto, los discípulos entendieron eso, entendieron que era importante concretarse, concentrarse, enfocarse en lo que Dios les estaba mandando a que lo hicieran, hacer que sus sueños tenían que estar alineados con la voluntad de Dios, que básicamente era
ganar almas para el Señor, ganar hombres para el Señor, ganar mujeres para el Señor, ganar niños para el Señor. Y así pasó. Aquí cuentan 3.000 hombres, pero después, si ustedes recuerdan, después que ocurre, un poco más adelante, lo buscan en sus casas, el mismo libro de Hechos, cuando Pedro sana al cojo que estaba en la puerta hermosa del templo y van ante el concilio. Antes de ir ante el concilio, Pedro da un discurso asociado con la salvación de este cojo y ese momento se convierte en 5.000 personas más. Hombres, porque ustedes recuerdan que no contaban ni a las mujeres ni a los niños. Usted pues siempre puede multiplicar eso por 2 y puede ver que quizás en este primer día fueron 3.000, por 2, 6.000, el otro día, el segundo día, 10.000 cuando Pedro sana al cojo. Estamos hablando que en muy poco tiempo casi 20.000 personas se arrodillaron delante del Señor. El hecho de que estas personas y que estos discípulos alinearan, se enfocaran, alinearan sus sueños, más allá de sus deseos personales como judíos de haber restaurado su nación, sino que dijeran, lo que el Señor quiere que hagamos es esto, es que vamos a recibir este poder del Espíritu Santo y vamos a ser testigos de su palabra, permitió que en muy poco tiempo, muy poquito tiempo, cerca de 20.000 personas en un par de días entendieran, escucharan lo que escuchaban y se convirtieran a los ojos del Señor, a la voluntad del Señor. Independientemente después, usted puede tener en el libro de los Hechos, va a encontrar muchas historias que tienen que ver que justamente argumentan más esta idea de que los discípulos aprendieron el mensaje que tenían que concretarse y que tenían que alinear su voluntad con la voluntad del Padre. Y esa es mi primera exhortación para todos en este año. Si tienes sueños, si tienes perspectivas, si estás orando al Señor básicamente por cualquier situación, trata que independientemente de esas cosas que es válida y es normal que las tengamos, tratemos de que cada una de ellas esté alineada con la voluntad del Señor. Y para poder hacer eso, básicamente tenemos que estar en interacción con Dios para cuando le preguntemos en nuestras oraciones, ¿es esto lo que tengo que hacer?, usted pueda recibir una respuesta como esta, sí o no. Esto es lo que tienes que enfocarte. Este es el poder que vas a recibir. Esto es lo que vas a recibir y lo vas a recibir para esto. No podemos pretender que nuestra vida vaya bien si desde el principio del año, no podemos pretender que las cosas van a cambiar, disculpen, en un año, si desde el principio del año nosotros no nos arrodillamos delante del Señor e interactuamos con Él y le decimos quizás lo que pensamos y estamos dispuestos a escuchar lo que Él quiere que hagamos. Y por supuesto, después de eso, tener la humildad necesaria para aceptar eso. Si uno quiere si quieres que este año que ahora empieza realmente sea un año diferente en tu vida, si quieres que este año que empieza sea un año en donde tú te acerques más a lo que Dios quiere para ti, en donde tú encuentres cuál es tu verdadero motivo, el verdadero motivo para el cual el Señor te llamó y te llamó a su obra, a su rebaño. Es importante que hables con Él, que le preguntes lo que Él quiere, que le digas lo que tú quieres y que después de eso aprendas a hacer su voluntad, aprendas a hacerla, aprendas a vivirla, te concentres en eso, te concentres en vivir de acuerdo a lo que Dios te mandó, te concentres en hacer lo que Él te pidió, como lo hizo aquel hombre cuando le dieron sus talentos, ¿verdad? Que básicamente una historia, aquella parábola de los talentos, muy similar, tiene que ver con esta historia, que el hombre que más multiplicó fue aquel que nunca dejó de trabajar con los talentos que Dios le había dado. Asimismo, el Señor me está exhortando en este inicio de año a que trabajemos con el talento que Él nos ha dado, con el sueño, con la aspiración que Él tiene para con nosotros, que alineemos nuestra aspiración a la de Él y trabajemos en consecuencia, porque no va a haber una forma diferente para que el año sea diferente si no alineamos nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Los años no son buenos porque sí, no cambian porque sí. Es verdad que llega el fin de año y nos emocionamos, llega un año nuevo y pensamos que todo puede ser diferente. Hay hasta un dicho que dice, un proverbio popular que dice, año nuevo, vida nueva. Pero eso es básicamente palabras. Si tú quieres que tu vida sea nueva, si tú quieres que realmente un año nuevo signifique una vida nueva, diferente, exitosa, tienes que arrodillarte delante del Señor y pedirle que alinee tu voluntad
y después de eso ser lo suficientemente humilde para poder hacerla, como lo hicieron estas personas. Y pudieron, independientemente de que sufrieron, porque saben que sufrieron, fueron condenados, fueron matados, fueron asesinados como cristianos, pero llegaron al cielo, se reencontraron con el Señor en el cielo, satisfechos por haber hecho lo que el Señor les pidió. Que este sea básicamente un año en donde podamos al final del año volver a este lugar, sentirnos satisfechos porque hayamos hecho lo que el Señor nos pidió, hayamos alineado nuestra voluntad a Él y hayamos sido humildes para seguir ese camino. Porque Dios, como dice la palabra, ama al humilde, más al altivo, al soberbio, mira de lejos. Él se acerca al que es capaz de, que ve en el corazón la suficiente humildad para poder hacerlo. El segundo punto entonces en esta tarde tiene que ver con esa historia, que ya lo había adelantado, con perseverar en la voluntad de Dios, en esa voluntad de Dios. Déjame decirte que el simple hecho de que sea la voluntad de Dios no significa que sea más fácil para ti. Significa que vas a estar caminando en el camino correcto y vas a tener a Dios de tu lado, pero Dios siempre va a exigirte sacrificio. Por eso nos decía, en Filipenses 4:13 nos decía, todo lo puedes en Cristo, lo decía Pablo, yo lo estoy ahora un poco contextualizando. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo, y te digo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Hacer la voluntad de Dios significa entender que va a haber dificultades, va a haber problemas, pero al final, como es la voluntad de Dios, las cosas van a salir. Y es importante que tengamos eso en consideración porque, ya les digo, que eso ocurra, que sea así, que hayamos alineado la voluntad nuestra, la voluntad de Dios, y estemos dispuestos a seguirla, no significa que no va a haber tropiezos, que no va a haber piedras en el camino, que tengamos obstáculos que tenemos que flanquear. Y yo creo que una porción que ilustra esto de forma muy elegante en la Escritura está justamente en Josué 6, cuando ustedes conocen, saben que es un pasaje que tiene que ver con la toma de Jericó. Después que estas personas el pueblo de Israel lleva casi cerca de 40 años en el desierto, porque no fueron capaces de creer en esa voluntad, en lo que Dios tenía para ellos. Cuando mandan los espías, solamente Josué y Caleb regresan diciendo que sí pueden conquistar la tierra, y había otros 10 que dijeron que era muy difícil que la voluntad de Dios se concretara, pero 2 dijeron sí. Justamente por eso ustedes conocen que esa generación lamentablemente no entró a la tierra prometida, solamente entraron unos pocos. Moisés, de hecho, la vio de lejos, como ustedes saben, y uno de los escogidos por su fe, y en la que después de la muerte de Moisés asume el liderazgo espiritual del pueblo, fue Josué. Y este hombre Josué llega allí a la ciudad, y leo para ustedes lo que dice Josué 6. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Jericó era una ciudad que formaba parte de la tierra prometida, digamos, una ciudad importante en ese momento, y estaba cerrada a causa de los hijos de Israel que estaban alrededor de ella. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Está en tus manos, ya mi voluntad se ha concretado. Rodearéis con la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a una gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y así pasó, y eso lo hizo Josué, y justamente está un poco más adelante, aquí en el versículo 15, empieza la historia de lo que ocurrió al 7º día. Se levantaron, hicieron lo mismo, y ustedes saben lo que pasó. La gran muralla de Jericó fue destruida, y ellos pudieron tomar la ciudad sin grandes contratiempos. Y la idea no es reflexionar en este mensaje, puede ser para otro momento, pero quiero utilizar este mensaje para apoyar un poco esa idea
que les decía al principio, como segundo punto en esta tarde, una enseñanza de inicio de año, que es justamente que tenemos que perseverar en la voluntad, en lo que Dios nos ha revelado como su voluntad. Y aquí Josué es una vez más un ejemplo de un hombre de fe que perseveró e hizo las cosas de acuerdo al pie, siguiendo en pie y letra la palabra del Señor. Y yo siempre, cuando a veces he tenido la oportunidad de reflexionar sobre este pasaje, siempre he dicho que lo que Jehová le mandó a hacer a Josué era arriesgado. Si uno se pone en la piel de Josué, a lo mejor, si nosotros hubiéramos estado allí, lo hubiéramos dicho, Señor, pero ¿por qué no me dejas tomar la ciudad ya en un solo día? Si vamos a tomarla, si tú me la estás prometiendo y tú me estás diciendo que va a ser mía, ¿por qué no haces que sea mía desde el principio? Porque, primero que todo, el primer argumento que Josué podía haberle dado al Señor en ese instante de reflexión, que afortunadamente Josué no lo hizo porque Josué era un hombre humilde de corazón, era, si ustedes ven todas las películas de guerra de la época medieval, ¿verdad? En donde hay castillos, hay murallas, ¿qué hacen esas personas que están defendiendo esa ciudad amurallada? Como lo pasaba aquí en Europa en el medioevo. Los castillos no eran solamente paredes, tenían un pasillo detrás con torres, y ahí había arqueros, hay personas que tenían una especie de aceite caliente que lo derramaban en la muralla para incendiar a los otros. Había toda una estrategia de defensa asociada con la protección de la ciudad, y Josué lo sabía. Josué sabía que el hecho de caminar dándole vueltas a la ciudad de Jericó, a la muralla, ubíquense por ejemplo en cualquier castillo que ustedes han visitado, este que está cerca por acá, subiendo, ahora no recuerdo el sitio, el pastor le gusta mucho ir a ese sitio, que todavía tiene la muralla conservada, muy cerca de aquí, Palicía, muy cerca de Palicía. No recuerdo, hay un pueblito, exacto, pero antes hay un pueblito donde se ve un castillo que está amurallado. Cuando uno va a coger al tren a Berna, a veces hay una combinación que te deja ahí esperar al otro. Bueno, ahí se puede ver, no recuerdo cómo se llaman pueblitos. Pero bueno, al pastor le gusta ir mucho en esa zona, hay muchos castillos ahí. Y bueno, ustedes imagínense darle la vuelta a todo aquello con las defensas establecidas, y había un riesgo importante para los soldados, riesgo de muerte, porque era muy duro pensar que los que estaban defendiendo la muralla no iban a ser capaces de disparar flechas, de echar, de atacar. Y el Señor no le dice a Josué que lo haga, digamos, con una distancia prudencial. Eso le dice, tienes que darle por una semana la vuelta a la muralla. Y al último día tienes que dar 7 vueltas y tienes que armar el escándalo más grande, sin disparar un tiro, sin disparar una flecha, sin intentar romper la puerta, que era la estrategia de guerra que utilizaban esas personas, que era romper la puerta con un tronco. Bien, ponían a varias personas ahí porque las murallas eran infranqueables, el único sitio donde las personas podían entrar por la puerta de una ciudad aquella. Pero no, esa no fue la estrategia de Dios. La voluntad de Dios era que había que caer, las murallas se iban a caer, y se iban a caer haciendo lo que Él decía. Y lo que Él dice, como lo vemos aquí, no siempre es fácil de hacer. Y lo que Jehová dice no siempre es fácil de vivir. No siempre es fácil de vivir. No podemos decir otro mensaje, no podemos dar un mensaje de que la vida y que las tareas que Dios nos da siempre son colores de rosa. No, la vida, y lo vivió con Jesucristo, lo vivió su Hijo, y lo que hizo Él no es fácil de hacer, sacrificar su vida por nosotros. Demuestra justamente que hacer la voluntad de Dios no es fácil, y que para que podamos alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos y hacer lo que Él quiere que hagamos, tenemos que ser muy fuertes espiritualmente para no darnos por vencidos ante el primer obstáculo, para no darnos por vencidos ante la primera flecha del que está defendiendo la ciudad, para no darnos por vencidos hasta la primera onda que recibamos del que está defendiendo la ciudad que Dios nos ha llamado a conquistar. Tenemos que ser muy perseverantes, tenemos que ser muy fuertes espiritualmente. No te creas que va a ser fácil caminar en ese camino, no te creas que va a ser color de rosa hacerlo, pero lo importante es que se puede hacer. Y la vida de Josué nos demuestra, por ejemplo, que es posible, siendo no Cristo, porque Cristo lo hizo, Cristo se sacrificó por nosotros, pero Cristo era Dios. Cristo pudo contener su parte carnal por medio de la oración, por medio de la fe que tenía, porque Él venía del reino y era obviamente Dios encarnado. Pero Josué era un hombre
como Rita, como hoy, como yo, en el sentido de la palabra hablando, ¿no? Como especie, ¿no? Era una persona, como cada uno de nosotros que estamos acá, con sus defectos y sus virtudes. Pero Josué nunca perdió algo que lo caracterizó a él y que siempre me ha motivado a mí, que es la fe. La fe, no la fe fácil, esa fe que uno dice cuando está en los momentos adecuados, en los momentos buenos, en los momentos que todo va bien, que yo soy cristiano, yo adoro al Señor, yo alabo al Señor todos los días, yo oro al Señor todos los días. No esa fe que se ve en los momentos de prueba, en los momentos difíciles, en los momentos difíciles usted ora al Señor todos los días, aun cuando su corazón está que no puede más. Cuando usted no quiere hablar por dentro, no quiere acercarse a nada, usted ora. Cuando usted está tan deprimido que no puede hacerlo porque la situación lo lleva al extremo, usted lo va a hacer. Esa es la fe y ese es el momento donde Dios mira la calidad de nuestros espíritus. Y no es fácil. Por eso Pablo decía, independientemente de todas las cosas y todas las dificultades, yo todo lo puedo en Cristo. Recuerda que si quieres alinear tu vida, tus objetivos de este año con los objetivos del Señor, es importante que no olvides que tienes que perseverar en su voluntad. La voluntad a la que ya habíamos dicho que tenías que ceñirte, tenías que alinear tu sueño a la voluntad de Dios, pero hacer la voluntad de Dios y caminar en ese camino para la voluntad de Dios implica perseverar en la voluntad. Perseverar en lo que te ha dicho. Si Él te dice que tienes que hacerlo de esta forma, hazlo de esa forma. Muchas veces esa forma va a ser va a ser fuerte, va a ser, como le pasó a Josué, va a ser riesgosa, va a ser sacrificada, porque estamos hablando de que era un ejército que tenía que ir desde el descanso a caminar, por ejemplo, ¿verdad? Los hombres se cansaban expuestos a la amenaza de sus enemigos, pero había que hacerlo. Había que pasarse una semana haciéndolo, porque Dios da la victoria en dependencia de nuestra capacidad para perseverar en su voluntad. Si no somos capaces de perseverar en su voluntad, olvídese de que va a tener victoria. Nada viene en colores brillantes y de rosas y atractivos para nosotros. Si en este momento en tu vida te estás dando cuenta de que para hacer la voluntad, para llegar a entender cuál es la razón de tu existencia delante de los ojos del Señor, tú estás sintiendo que estás viviendo momentos difíciles, alégrate porque estás caminando por el camino que hace falta, porque después de eso justamente vas a encontrar lo que siempre decimos, el objetivo. Vas a entender cuál fue el objetivo, vas a conquistar tu Jericó, y la conquista de tu Jericó está siempre detrás de esas marchas diarias de trabajo, de esfuerzo que tienes que hacer alrededor de la muralla de tu Jericó, sin importar cuántos soldados haya, sin importar las medidas de defensa que esa ciudad esté teniendo para impedir tu conquista. Allí está la voluntad del Señor, detrás de esas murallas. Tienes que empezar este año con la idea clara de que justamente la conquista de la voluntad de Dios está al doblar de la esquina, cuando hayamos sido capaces de rodear a Jericó, a nuestra Jericó, todas las veces que el Señor nos ha pedido. Gritar en el momento adecuado, clamar en el momento adecuado, y los muros de nuestra Jericó caerán justamente por eso. Y como tercer punto de esta noche, de este mensaje de inicio de año, en el que quería compartir con ustedes estas primeras ideas, de que tenemos que alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios, de que tenemos que perseverar en la voluntad de Dios, está el hecho de que en todo ese ejercicio tenemos que aceptarnos como obreros del Señor y como buenos obreros practicar deliberadamente el Evangelio. Y esto de practicar deliberadamente el Evangelio no es una frase más. ¿Por qué le digo que es una frase más? Bueno, la práctica deliberada es un concepto que viene ahora surgiendo para intentar entender si todas las personas pueden lograr ser exitosos, si el éxito en el deporte, en lo que sea, está condicionado a un grupo muy limitado de personas porque tengan algún componente innato, ¿no? Algún tipo de ventaja innata, ¿verdad? Por ejemplo, no todo el mundo puede ser un deportista, hay muchos deportistas, pero no todo el mundo puede ser deportista de alto rendimiento, no puede ser un gran neurocirujano, puede ser un gran panadero. Bien,
Y hay muchas personas que están intentando dilucidar este concepto y están diciendo, y algunas reflexiones basadas en los hechos sacaron este concepto de práctica deliberada, que dicen que la diferencia de muchas de estas personas que logran ser capaces de lograr lo que otros no, esta minoría, no necesariamente siempre está en que tengan un don especial, sino en que ellos han asumido la responsabilidad de entrenarse sistemáticamente, de hacer las cosas a conciencia, de ser disciplinados en su entrenamiento. Y eso es lo que le llaman práctica deliberada. Los especialistas dicen que eso es básicamente muy aburrido, que por eso todas las personas no pueden hacerlo, porque la mayoría de las personas se cansarían inmediatamente de mantenerse sistemático, porque lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha dedicación, y que por tanto solamente aquellas personas que son capaces de hacer eso, más allá de, por ejemplo, mirándolo con el deporte, más allá de la estatura, más allá de algunas condiciones para su deporte, bueno, lo que determina el éxito de esas personas es su capacidad de mantenerse de forma disciplinada, entrenando y mejorando de forma bien enfocada lo que tienen que hacer como deportista, o como neurocirujano, o como escritor, o como lo que sea. Y por eso yo utilicé esa palabra, practica deliberadamente el Evangelio. Tenemos que, de forma deliberada, como estos deportistas, como las personas que tienen un sistema de enseñanzas para optimizar su forma, tenemos que hacerlo. Si queremos que este sea un año diferente, tenemos que practicar deliberadamente la fe, tenemos que practicar deliberadamente la oración, tenemos que practicar deliberadamente la comunión entre hermanos, tenemos que vivir diariamente la vida tal cual Dios quiere que la vivamos. Es imposible poder alcanzar los dos primeros puntos, alinear nuestros sueños con la voluntad de Dios, perseverar en la voluntad de Dios, si no tomamos esto como un ejercicio diario, como un ejercicio de todos los días. Es importante que